Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de parte de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Este es el 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales. Nos encontramos en el tercer día de actividades. Hoy estamos en la mesa de estudios de género, en la sesión virtual, en la primera, y nos encontramos con Jocelyn Hernández Jiménez. Ella tiene estudios en Economía y la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de México. Actualmente estudia dos maestrías en Feminismos y Políticas Públicas por la Universidad José C. Paz en Argentina y Ciencia Política por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cuenta con con dos diplomados y seminarios de análisis político y negociación política. Ha sido profesora adjunta y asistente de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y profesora universitaria titular de varias universidades incorporadas a la UAP. Se ha desempeñado como profesional por más de 10 años como servidora pública en tres niveles de gobierno en México y en un partido político. Es presidente de una asociación civil llamada Empatía, que se ha dedicado a apoyar a personas en situaciones vulnerables por problemas de violencia, económicos, de género y para sensibilizar sobre sus derechos humanos. Actualmente su línea de investigación es en partidos políticos, género y violencia política contra las mujeres. El día de hoy nos presenta la ponencia Violencia política contra mujeres, postulación de aspirantes a candidaturas en partidos políticos mexicanos. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos y a todes. Voy a comenzar con esta ponencia. La presente ponencia es justamente mi trabajo de investigación, una propuesta de investigación para la maestría que estoy llevando en Ciencia Política en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Les voy a decir un breve resumen de lo que vamos a avanzar en estos próximos minutos. La idea es que yo, a partir de la propuesta teórica de Carol Pateman, quiero contrastarlo con las reglas formales e informales que se llevan dentro de los partidos políticos mexicanos para poder observar si esto ha perjudicado o ha, al contrario, erradicado la violencia política contra las mujeres en razón de género. Se va a emplear un análisis comparativo entre tres partidos políticos para el proceso electoral que sucedió en el 2021 en el estado de Puebla, que es en el país de México. La intención es contrastar los mecanismos de postulación de candidaturas, tanto la selección y la asignación de aspirantes, revisar sus mecanismos formales e informales y así poder identificar si hay prácticas patriarcales al interior de estos partidos políticos y además algunas prácticas informales que nos puedan hablar de si están las mujeres viviendo una situación de vulnerabilidad para alcanzar estas candidaturas, como pueden ser el nepotismo, el clientelismo, el amiguismo, el padrinazgo, etcétera. Finalmente, la intención es, repito, contrastar la concepción del contrato sexual de Carol Pateman desde el ámbito empírico en este proceso de postulación. Bueno, algunos de los enfoques teóricos que yo voy a utilizar es evidentemente la teoría feminista del Estado, la teoría democrática feminista y los avances que ha habido en el feminismo latinoamericano y el feminismo interseccional que me van a permitir observar esto que les acabo de comentar sobre la violencia política contra las mujeres en los procesos de postulación a diputaciones federales. Algunos otros autores que me van a servir es autoras y autores, es Nancy Fraser, Iris Marin Young, Marcela Lagarde, Flavia Freidenberg, Kimberly Crenshaw, Douglas North, Anthony Downs. Y los resultados que espero alcanzar es evaluar la vigencia de esta postura teórica de Carol Pateman y ver cómo se reproducen estas estructuras patriarcales desde los acuerdos formales e informales en la asignación de estos espacios legislativos. Bueno, comenzando con Carol Pateman, bueno, ella es una teórica de la ciencia política que en 1988 escribió una de sus obras llamada El contrato sexual. En esta obra ella habla básicamente de cómo existe una esfera pública y una esfera privada
en la que prioritariamente la esfera pública está dominada por los hombres y la esfera privada dominada o asociada más comúnmente a las mujeres, lo cual hace que desde la concepción del contrato social moderno, de las instituciones modernas que tenemos en la actualidad, se pensaría que hay una omisión o una invisibilización de las mujeres al no ser nombradas en este contrato. Ella hace una crítica fuerte a los contractualistas de esa época, especialmente a Rousseau, en el hecho de que la ciudadanía no fue nombrada plenamente para las mujeres desde la creación del Estado moderno. Y entonces esto tiene que ver con el patriarcado, que es una forma de poder político, así lo nombra ella, es otra forma de poder político y que básicamente en su estudio ella se enfoca en analizar las instituciones como la familia. Sin embargo, pese a que no analiza la institución del partido político, a mí me interesa, tomando esta idea de que las instituciones emanadas de este contrato social excluyeron a las mujeres como sujetas políticas, pensando que el partido político es también una institución del Estado moderno, analizar si también ellos reproducen el pacto patriarcal en sus dinámicas. Pensar tal vez en donde los hombres han sido actores centrales y las mujeres pues han sido incluidas, pero tal vez de manera condicionada, simbólica o instrumental. Para esto también voy a tomar un poco la perspectiva de Douglas North sobre el neoinstitucionalismo para observar cómo desde las reglas formales e informales pudiera estarse dándose esta situación. Como les decía entonces, Carol Bateman afirma que la familia no es una institución neutral, sino que es patriarcal. Pensando en eso, el partido político habría que examinar si también carecen de esa neutralidad y si también reproducen este patriarcado en su funcionamiento interno, aparentando una igualdad en donde realmente las mujeres seguimos siendo relegadas, excluidas. Este contrato este patriarcado podemos todavía observarlo en la política. En el caso de las mujeres, pues sabemos que la participación política de las mujeres fue hasta mediados del siglo pasado y fue después de una lucha muy grande de muchas feministas para lograr estar en para poder ser electas y para poder votar. De tal manera que esto nos va a poder llevar a analizar si actualmente con los cambios legislativos que ha habido, se ha podido ver si realmente esto ha erradicado la violencia política o todavía falta. ¿A qué cambios legislativos me refiero? ¿A qué normas me refiero? Bueno, en la ley modelo de la Organización de los Estados Americanos surgió en el 2017 considerando o tipificando la violencia política contra las mujeres como acción o omisión basada en género que cause daño a las mujeres y sus derechos políticos. Esto puede incluir la violencia psicológica, sexual, física, económica, moral o simbólica. A partir de eso, algunos países de América Latina empezaron a apropiárselo y a replicarlo en sus legislaciones. En el caso mexicano, se plasmó hasta el 13 de abril del 2020 en la Ley General del Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en donde ahí sí ya entraron los partidos políticos, funcionarios, medios de comunicación y otros actores como personas que pueden ejercer esta violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, el INE, que es nuestro instituto que regula las elecciones en México, se dio cuenta que la violencia política eh, era necesario tener un protocolo para poder denunciarla. Entonces se creó una guía para poder configurar estas conductas discriminatorias de tal manera que las mujeres que están en política puedan tener mayor claridad de cómo denunciarla. Bueno, hasta este punto podemos observar que mucho de estos avances fue gracias a las feministas latinoamericanas que impulsaron y sobre todo pues mujeres que están en política que impulsaron el, el hecho de que esto se pusiera en la norma. Casos como Bolivia, casos como en Perú, ayudaron a que sus denuncias en violencia política pudieran ser plasmadas en la ley. Pero vemos que fue un proceso largo, por lo menos en el caso de México hasta el 2020, donde ya podemos hablar de que está formalizada en legislaciones estatales, no solamente a nivel federal.
Además, unido a eso, en México tenemos un principio de paridad e igualdad que obliga a los partidos políticos a que tienen que establecer la paridad de género para todos los cargos de elección popular, es decir, tiene que haber la misma cantidad de hombres y mujeres eh, para poder postularse de manera paritaria. Justamente esta es la parte que a mí me interesa ver si en este proceso pese al desarrollo de la norma, se está cumpliendo esta paridad a nivel interno dentro de los partidos políticos. ¿A qué me refiero con eso? La democracia interna de los partidos políticos no siempre está obligada o tal vez está obligada en la formalidad, pero dentro de las reglas informales no siempre sucede esto. Y esto es lo que me interesa observar. Sin embargo, hay que considerar obviamente que la lógica de un partido político es competir en elecciones y cumplir funciones para representar intereses de la democracia. Entonces, pensando en esta intención, habría que observar si justamente los partidos están heredando estas lógicas patriarcales disfrazadas de igualdad, de legalidad, igualdad, participación, paridad, o realmente ha habido un avance que se está notando en el acceso que tienen las mujeres a poder obtener una candidatura. En este sentido, ¿por qué me interesa ver si las mujeres pueden obtener una candidatura? Bueno, Flavia Freidenberg es una académica que también ha aportado muchísimo al tema. Habla de que las mujeres que participan en política tienen tres obstáculos principalmente. La primera es el decidir participar, el que ellas crean que pueden tomar esos espacios. El segundo es ser seleccionadas por el partido, pasar todos estos filtros eh, para poder obtener una candidatura. Y el tercero es luego ganar en las urnas, ya ante la ciudadanía, poder ganar entre todos los demás candidatos y candidatas. A mí me parece que el segundo nivel es crítico porque es aquí donde pueden reproducirse estas reglas internas patriarcales que pueden disfrazarse de una democracia interna de los partidos políticos. Hay otra autora que se llama Coutinho y Hernández que ella habla de que pese a que ha habido avances en el tema de paridad, se ha observado que ha incrementado la violencia política contra las mujeres. Es decir, pese a que se hacen estas leyes y normas con la intención de erradicar la violencia, al contrario, lo que los está demostrando empíricamente es que por el contrario ha habido mucho más eh, incidentes de violencia política contra ellas. ¿Por qué me interesa el proceso de postulación que incluye tanto la selección como la asignación de las candidaturas? Porque estos ambos procesos me ayudarían a observar empíricamente si ahí se limita el acceso real de las mujeres al poder político. También hay que entender que los partidos políticos como instituciones del Estado moderno no son neutros, sino que, perdón, disculpen, aquí me perdí. También hay que entender que los partidos políticos no llevan los mismos mecanismos de postulación. Es decir, eh, hasta lo que lleva mi investigación, tanto el PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, que estuvo muchos años en el poder y que fue el partido hegemónico del país durante muchas décadas, no tiene las mismas reglas informales que el Partido Acción Nacional, que también estuvo en el poder ya un tiempo, y que Morena, que es quien está actualmente en el poder. Es decir, vemos que tienen procesos diferentes para poder asignar a las aspirantes, para poder seleccionarlas como candidatas. Sin embargo, lo que sí puedo observar en los tres, hasta el donde va mi investigación, es que hay cierta discrecionalidad en estos métodos y que a veces las reglas o las convocatorias no son públicas, no son transparentes y que pueden cambiar sus estrategias de un momento a otro. Que pareciera que esta designación es estratégica y que está tomada usualmente por las dirigencias, que en la gran mayoría de los casos son varones, y que hay una alta discrecionalidad o cambios de momento a otro para poder justificar el por qué le dieron una candidatura a una por encima de la otra. Esto nos hace pensar en que hay pues una zona gris de exclusión. Estas mujeres aspirantes y en la actualidad
la gran mayoría de los textos en violencia política se enfocan en las candidatas o en las diputadas o en las funcionarias, lo cual no me parece menor. Sin embargo, a mí me interesa más observar a las que se quedan mucho antes y que están mucho más invisibilizadas, que son las aspirantes y que sufren también la misma, que pueden sufrir igual la misma violencia y que están más desprotegidas porque no existen mecanismos para poder eh, protegerlas o recibir un protocolo de seguridad cuando ellas están siendo violentadas y quedan de alguna manera en la indefensión porque ya no son visibles ante el espectro público una vez que ya no son definidas como candidatas. Esto nos hace pensar también en la postura interseccional, del feminismo interseccional y valorar, ¿no? Es algo que me gustaría también observar dentro de esta investigación, por qué algunas mujeres pueden o son más valiosas que otras para ser elegidas como candidatas. Pensemos en Kimberly Crenshaw, que es la teórica por excelencia del feminismo interseccional, y ella nos habla pues justamente de cómo este poder se entrecruza y cómo habrá una mujer de enfrentarse a múltiples exclusiones y además tiene opresiones por ser una mujer trans, una mujer bisexual, una mujer indígena o una mujer sin redes políticas. En este sentido, pues la idea es justamente criticar, volviendo a estas teóricas, observando desde la teoría cómo se puede ver en estas prácticas informales. Otra de las prácticas informales y de las reglas no escritas de los partidos políticos y que se ha criticado mucho y de lo cual hay bastante ya escrito es sobre que a veces se les asigna, en el caso mexicano es muy común que se les asignen distritos perdedores, es decir, distritos en donde tienen pocas probabilidades de ganar esos partidos políticos porque históricamente nunca han ganado a las mujeres. No me voy a enfocar en esa parte, sino en realidad justamente independientemente de si las asignan o no a un distrito, qué es lo que permite que ellas sean seleccionadas. Entonces, bueno, como podemos observar, en general mi investigación pretende observar desde el caso de Puebla en el 2021 si los tres partidos políticos tienen diferencias en cómo eligieron a sus candidatas, si habrán reproducido o no este patriarcado desde los arreglos informales que hayan sido, probablemente hayan sido excluyentes, y si hay un contraste entre las obligaciones legales que pueden tener a nivel local, nacional, internacional, cómo llevan a cabo sus procesos de postulación. Y bueno, evidentemente mi unidad de análisis van a ser las mujeres aspirantes a diputaciones federales. El enfoque va a ser mixto, tanto cuantitativo como cualitativo. La hipótesis en general es esta: si los partidos son instituciones no neutrales, partiendo del principio de Carol Pateman, entonces, aunque haya instituciones, aunque haya reglas formales, pueden persistir reglas o prácticas patriarcales que reproducen la violencia política contra las mujeres o la reprodujeron contra las mujeres aspirantes en Puebla 2021, y así poder prever o evidenciar lo siguiente. Probablemente lo que nos encontremos es que la paridad formal, aunque está garantizada en la norma, no sucede la igualdad sustantiva en la realidad, que las prácticas informales en México, como son el padrinazgo, el amiguismo, el clientelismo, pueden pesar más que las reglas legales, que las aspirantes se enfrentan violencia sin redes de apoyo ni transparencia, que las mujeres son simbólicas en distritos perdedores o sin recursos y que la violencia política comienza mucho antes, mucho antes de la campaña política, sino que empieza desde la selección y desde la postulación de mujeres aspirantes a una candidatura política. Y bueno, otra de las probables resultados esperados es que observe que las élites masculinas pactan candidaturas, que las trayectorias militantes y sobre todo si son independientes pueden quedar marginadas por encima de otras y que muchas mujeres se enfrentan a una disyuntiva una vez que ya quedan seleccionadas como candidatas, que puede ser adaptarse al orden patriarcal, guardar silencio o resistirlo. Y bueno, la conclusión habría
La conclusión esperada es observar esto si las democracias internas de los partidos no eliminan, sino que tal vez están actualizando nuevas formas de violencia política de género, pese a todas las normas internacionales y federales y locales que ya a las que están sujetas y obligados, que tal vez la estructura partidista sigue operando bajo un contrato fraternal y patriarcal que obstaculiza una democracia realmente paritaria y que la verdadera democracia se exige en la toma de decisiones en todos los ámbitos, no solamente, es decir, también debe de ser dentro de del partido político. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante el tema. Igual tenemos algunos comentarios en YouTube, no sé si quiera, los comentamos para que pueda irlos respondiendo, ¿qué le parece? Sí, gracias. Ah, bueno, muy bien. Tenemos por parte de Mariela. Muchas felicidades, Jocelyn. Qué importante es que continuemos trabajando en investigaciones sobre estos temas tan trascendentes. Gracias por compartirnos a todos y a todas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, excelente ponencia. ¿Qué reformas institucionales consideran necesarias para desmontar este pacto patriarcal dentro de los partidos políticos? ¿Quiere que le comente la siguiente o va respondiendo una por una? Yo creo que la siguiente, y si me permite anotar. Ah, muy bien. La siguiente pregunta es, en su opinión, ¿qué estrategias podrían impulsar las mujeres militantes para transformar la cultura interna de los partidos políticos? Ok, bueno, voy a empezar por la segunda. Yo creo que todas las mujeres que alguna vez hemos militado en un partido político nos hemos enfrentado a esta disyuntiva que, bueno, a estos obstáculos que menciona Flavia Freidenberg, ¿no? O sea, es muy común no encontrar tantas mujeres todavía participando políticamente, no solamente por el hecho de que no se eligen a sí mismas, sino porque la cultura en sí no está pensada todavía para poder tener mecanismos como mujeres, considerando la maternidad, los cuidados y todas las cosas que tenemos que cargar como género, el tener el tiempo necesario para dedicarnos a la política. Eh, una vez que estamos ahí, también podemos, en mi experiencia yo he observado, ¿no? Que no, no necesariamente, y también lo dicen algunas autoras, el que una mujer llegue a un espacio de poder o que esté militando no significa que sus intereses, ni tiene por qué estar obligada, dirían algunas otras autoras, a que sus intereses o su agenda sea feminista. Yo pensaría que sí, ¿no? Pero desafortunadamente no es así. La realidad es que es complicado y no siempre te encuentras con compañeras que su intención o su postura sea un fin feminista, más allá de los intereses políticos para los que de por sí existe el partido político. Yo creo que las estrategias que deberían de practicar las militantes para erradicar esta violencia política, pues creo que es empezar por eso, entender que son pocas y tratar de construir redes de apoyo sororas, realmente sororas, ¿no? Y que insistir en, pues, que las mujeres que acceden al poder y que empiezan a militar tomen estos cursos por los que de hecho están obligados los partidos políticos a tomar por parte del INE, en donde entiendan que tienen que tener una perspectiva feminista y que el poder no sirve de nada si no está instrumentalizado con la intención de empoderar a más mujeres a que lleguen a esos espacios políticos, de abrir brecha para otras mujeres y bueno, de también de que sirva, como a mí me sirvió, ¿no? Esta experiencia para hacerlo, llevarlo al académico, las que tengan la posibilidad, pues de escribir y hacer literatura académica sobre esto, porque realmente hay mucha opacidad, o sea, no es tan fácil acceder a las dinámicas de un partido político a menos que lleves un montón de años militando en él. Como algunas, ¿no? Y no muchas deciden llevar la academia a la par que la política. Entonces yo creo que esas son las dos posturas que yo podría mencionar. Quienes no pueden acceder a la academia, pues que estén dispuestas a tal vez, como en el caso mío, que voy a necesitar tal vez informantes, ¿no? Obviamente tendrían que ser con mucho cuidado, con mucha, este, con un consentimiento informado, pero sí que tal vez estén dispuestas a no callar y a exponer estas cosas, simplemente pues no en un acto tanto de rebeldía, o puede ser que sí, pero simplemente como para ayudar
a enriquecer pues lo que sucede al interior de los partidos políticos y hacer realmente que haya una democracia efectiva, una paridad efectiva y un pleno acceso de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país y en el resto de América Latina. La propuesta, respecto a la primera pregunta, bueno, pues yo creo que esa pregunta la podría responder una vez que termine mi, mi investigación. Realmente yo en este momento no me gustaría aventurarme a decir qué reformas legislativas, porque creo que ya ha habido muchas. De hecho, México es uno de los países que más avanzado está en cuanto a entender que la violencia política debía de ser regulada y que mejor lo ha adoptado. De todos los países de América Latina, no estamos mal en cuanto a la norma. Estamos mal o habría que observar, que es parte de mi investigación, observar si realmente pese a que hay avances en la norma, esto se está traduciendo en en la vida real, en el día a día de de la militancia. Eh, yo no podría aventurarme en este momento a decir qué más cambios tendría que haber en la, sí, en las leyes de nuestro país, pero creo que sí es mi intención también ver si hacer una pequeña propuesta. Se me ocurre y todavía estoy practicándolo con mis directores, con mi director de tesis y mis asesoras. Este, pues si hay la posibilidad de plantear un índice que pueda medir esta violencia política que viven las aspirantes en estos procesos de postulación. Y una vez que salga eso, ojalá que nos dé también pues para hacer una propuesta y llevarla a la Cámara de Diputados y que pueda presentarse y traducirse en ese espacio. Y de antemano lo que yo sí podría decir es que más que estar enfocada en el tema de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, creo que mi propuesta iría más a hacer una propuesta a obligar a los partidos políticos a que ejerzan una democracia interna verdadera, aunque ahí habría que ver qué tantas posibilidades tenemos, ¿no? Porque, pues, insisto, ya están obligados, ya saben lo que tienen que hacer, pero, pues, no lo hemos logrado del todo. No sé si con eso cumplo en responder lo que tiene la compañera. Sí, eran esas dos preguntas. Ahorita también Diego Madrazo nos dice que un tema muy importante, que muchas felicidades. Y esos serían todos los Gracias. comentarios que hay por el momento. No sé, quiere dar algunas palabras, le quedan 5 minutos para concluir. Pues agradecer mucho a la SOME que abra estos espacios para que podamos encontrarnos y dialogarnos. Es muy enriquecedor que podamos ver los avances que se están haciendo eh, para también, pues también estas preguntas nos sirven justamente para enriquecer nuestras investigaciones. Y pues yo invitaría a las mujeres que estamos aquí, que tuvieron la posibilidad de hoy escucharme, si es que está en sus posibilidades participar políticamente, pues que lo hagamos en la medida de nuestras posibilidades, siempre desde el hecho de ir a ejercer el voto o si podemos hacerlo buscando alguna vez un espacio político, pues que sería lo ideal, que no perdamos la fe y que pese a todas las resistencias y de cómo está construida, cómo se construyó el espacio público y cómo se construyó la idea de ciudadanía desde el Estado moderno, insistamos en abrirnos espacio y ayudar a otras una vez que estemos ahí. Muy bien, pues esto sería todo de parte de esta mesa de estudios de género. Muchísimas gracias por estar pendientes de la transmisión en un tema tan importante. Los invitamos a seguir consultando los contenidos que tenemos en este 36º Congreso de Estudios Electorales. Y pues por parte de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.